Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tengan en cuenta cuáles son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en los 5 idiomas que forman parte de esta audiencia jubilar del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. La speranza del giubileo. La esperanza del jubileo nace de las sorpresas de Dios. Dios es diferente de cómo estamos acostumbrados a ser nosotros. El año jubilar nos impulsa a reconocer esta diferencia y a traducirla en la vida real. Por eso es un año de gracia. Podemos cambiar. Lo pedimos siempre cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos: así en la tierra como en el cielo. San Pablo escribe a los cristianos de Corinto invitándolos a darse cuenta de que entre ellos la tierra ya ha empezado a parecerse al cielo. Les dice que consideren su llamada y vean cómo Dios ha acercado a personas que de otro modo nunca se habrían tratado. Quien es más humilde y menos poderoso, ahora se ha vuelto precioso e importante. Los criterios de Dios, que siempre empieza por los últimos, ya en Corinto, son un terremoto que no destruye, sino que despierta al mundo. La palabra de la cruz, que Pablo testimonia, despierta la conciencia y despierta la dignidad de cada uno. Queridos hermanos y hermanas, esperar es testimoniar. Testimoniar que todo ya ha cambiado, que nada es como antes. Por eso hoy quisiera hablarles de un testigo de la esperanza cristiana en África. Se llama Isidoro Bakanja y desde 1994 está contado entre los beatos, patrono de los laicos del Congo. Cuando el suo paese era una colonia belga. Nació en 1985, cuando su país era una colonia belga. No asistió a la escuela porque no había en su ciudad, pero se convirtió en un aprendiz de albañil. Se hizo amigo de los misioneros católicos, los monjes trapenses. Estos le hablaron de Jesús y él aceptó seguir la instrucción cristiana y recibir el bautismo alrededor de los 20 años. Desde ese momento su testimonio se volvió cada vez más luminoso. Esperar es testimoniar. Cuando damos testimonio de la vida nueva, aumenta la luz, incluso entre las dificultades. Isidoro, de hecho, se encuentra trabajando como obrero agrícola para un patrón europeo sin escrúpulos, que no soporta su fe ni su autenticidad.
El padrón odiaba el cristianismo y a aquellos misioneros que defendían a los indígenas contra los abusos de los colonizadores, pero Isidoro llevará hasta el final su escapulario al cuello con la imagen de la Virgen María, sufriendo todo tipo de maltratos y torturas, sin perder la esperanza. Esperar es testimoniar. Isidoro muere declarando a los padres trapenses que no siente rencor. Es más, promete orar también en el más allá por quien lo ha dejado así. Y esta, queridos hermanos y hermanas, es la palabra de la cruz. Es una palabra vivida que rompe la cadena del mal. Es un nuevo tipo de fuerza que confunde a los soberbios y derriba de los tronos a los poderosos. Así surge la esperanza. Muchas veces las antiguas iglesias del norte del mundo reciben de las iglesias jóvenes este testimonio que impulsa a caminar juntos hacia el reino de Dios, que es reino de justicia y de paz. África en particular pide esta conversión y lo hace donándonos tantos jóvenes testigos de fe. Esperar es testimoniar que la tierra puede realmente parecerse al cielo. Y esto es el mensaje del jubileo. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano y a continuación escucharemos los resúmenes en los 4 idiomas restantes, empezando por el inglés, donde cada uno de los lectores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. Una vez que el monitor de lengua inglesa esté explicando esto a los fieles presentes en la plaza, escucharemos al Papa León XIV, que hará él mismo el resumen de la catequesis en su lengua madre, en lengua inglesa. Recordamos que, según la prefectura del Vaticano, hay más de 30.000 fieles presentes hoy en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos con nuestras catequesis jubilares, reflexionamos hoy sobre la vida del beato Isidoro Bacanja, un mártir congoleño que vivió su fe con alegría y autenticidad, incluso en entornos hostiles como su lugar de trabajo. El supervisor de la plantación de propiedad europea donde trabajaba, Isidoro despreciaba a los misioneros católicos que defendían los derechos de los indígenas y descargó su ira sobre Isidoro. Este valiente joven siguió manifestando su fe, expresando su devoción a la Santísima Virgen María, llevando su escapulario marrón. A punto de morir por los abusos que sufrió, Isidoro declaró que rezaría por sus agresores desde el cielo. Su testimonio nos recuerda que tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos y hermanas perseguidos en África. Esforcémonos por seguir su ejemplo de perseverancia en la fe, a pesar de cualquier persecución o rechazo que podamos sufrir. Beato Isidoro, ruega por nosotros, para que también nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe con valentía y entusiasmo. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de los Estados Unidos de América.
Un saludo especial a todos los que participáis en el jubileo del mundo del trabajo, rezando para que experimentéis un aumento de la virtud de la esperanza durante este año jubilar. Invoco sobre todos vosotros y sobre todas vuestras familias la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga. A continuación, el lector de lengua alemana hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Hoy Verbundenheit el Papa León XIV ha explicado que esperar significa comprometerse con los caminos de Dios, que a menudo pues, son muy diferentes de los nuestros. León XIV además recuerda que a través de Cristo el mundo ha cambiado, con Él nada es como antes, y esto pues también hace evidente en la vida del beato Isidoro Baccangia. A través de los trapenses que trabajaban en la misión, Isidoro conoció a Jesucristo y recibió el santo bautismo a la edad de 20 años. Como jornalero de un rico terrateniente, el Papa ha explicado que Baccangia sufrió malos tratos y torturas que le llevaron a la muerte. Incluso en el momento de morir, no guardó rencor y prometió rezar por su verdugo también en la eternidad. Este es el testimonio que nos ha querido presentar hoy el Papa León XIV de Isidoro Baccangia. Mit ihm ist nichts mehr so wie vorher. Dies wird auch am Leben des El beato Isidoro Baccangia, que es patrono de los laicos del Congo. En breves, escucharemos el saludo del Papa a los fieles alemanes. Als Landarbeiter eines reichen Gutsherrn erlitt er Misshandlungen und Folter, die zu seinem Tod führten. Selbst im Sterben hegte er keinen Groll und versprach, für seinen Peiniger auch in der Ewigkeit zu beten. Welch wertvolles Zeugnis für die verwandelnde Kraft der Hoffnung auf den Herrn. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger. Cari pellegrini di lingua tedesca. Queridos peregrinos de lengua alemana, el beato Isidoro llevó el escapulario hasta el final de su vida en señal de filial devoción a la Madre de Dios. Confiémonos también nosotros a ella, Madre de la Esperanza, para que nos ayude a cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora la lectora está transmitiendo el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana, está haciendo la traducción para todos los fieles alemanes que se encuentren en la plaza de San Pedro. Vertrauen auch wir uns ihr, der Mutter der Hoffnung, an, damit sie uns helfe, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Y seguimos con la catequesis, ahora en nuestro idioma, en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en este año jubilar redescubrimos a numerosos testigos de esperanza, cuyos ejemplos nos edifican en nuestro peregrinar hacia la casa del Padre Celestial. Hoy presentamos la figura del beato Isidoro Bacanja, patrono de los laicos del Congo, en África. Isidoro conoció a Cristo gracias a los misioneros y recibió el bautismo a los 20 años. Sin embargo, tuvo que sufrir todo tipo de maltratos y torturas a causa de su fe. A pesar de ello, su testimonio de vida cristiana era cada vez más luminoso y lleno de esperanza, hasta el punto de morir perdonando y rezando por sus perseguidores. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que sepamos dar testimonio de nuestra fe con firmeza y convicción, fuertemente arraigados en Cristo nuestra esperanza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en español los saludos a todos los fieles de América Latina, de España, de Estados Unidos y demás que se encuentran por todas las partes del mundo. Vamos llegando al final de esta audiencia jubilar, en la que también el lector de lengua polaca, como vemos en imágenes y estamos escuchando en estos momentos, hará la síntesis de la catequesis de hoy del Papa León XIV, centrada en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Quiero recordar que las audiencias jubilares del Papa León XIV son encuentros especiales que el pontífice celebra durante el jubileo de 2025, durante este año santo, para los peregrinos que visitan Roma y se enfocan en la esperanza. Estas audiencias se suman a las audiencias generales de los miércoles y tienen pues como objetivo particular la peregrinación jubilar y la obtención de indulgencias. Dzięki trapistom poznał Jezusa i mając 20 lat przyjął chrzest. El Papa León XIV también ha recordado hoy en su catequesis que el Año Santo es un tiempo de gracia, una oportunidad para transformar nuestra vida y el mundo que nos rodea. Y un ejemplo de ello ha dicho que es el beato Isidoro Bacanja, que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX en el Congo. Entonces era una colonia belga. Ha recordado que con su actitud rompió la cadena del mal y demostró que el cambio es posible y da lugar a la esperanza. Este, ha dicho, es el mensaje del jubileo. Saludo cordialmente a los polacos. Las peregrinaciones del mundo del trabajo tienen una larga tradición en Polonia. Su inspiración nace de las enseñanzas de San Juan Pablo II y de su encíclica Laborem Externes, así como de la actividad del beato Don Popieluszko. Volved a estas fuentes para afrontar las cosas nuevas, solicitando la visión cristiana del trabajo humano. Os bendigo de corazón. Ahora el monitor, el lector, está traduciendo el saludo del Papa a los fieles polacos, el saludo que acabamos de escuchar, que acaba de pronunciar el Papa León XIV. Jego encyklika Laborem Exercens oraz działalność błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. Según últimos datos de la prefectura que nos acaban de llegar, los fieles no son ya 30.000 presentes en la plaza, sino 45.000. Son los fieles, los últimos datos que acaban de proporcionar de la prefectura del Vaticano.
Por último, vamos a escuchar los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana El desiderano esprimerle filiale affetto e sincera lector fedeltà está diciendo: Santo e Padre, pregano los fieles de per lengua tutte le italiana, intenzioni del conectados a suo través de los universale medios de ministero comunicación, apostolico. desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por las intenciones de su universal ministerio apostólico. A conclusione di questa udienza, En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno porta consigo. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di Doy lingua una italiana. cordial bienvenida a los fieles de lengua italiana. In particolare, saluto i pellegrini. En particular, saludo a los peregrinos de las siguientes arquidiócesis: Gaeta, acompañados por el arzobispo Monseñor Luigi Bari; Brindisi y Ostuni, con el arzobispo Monseñor Giovanni Intini. Queridos, vuestras comunidades diocesanas disponen de un sólido patrimonio espiritual, arraigado en la fe en Cristo. Aprovechad constantemente esta admirable fuente y extraed de ella el valor y la fuerza necesarios para afrontar con confianza los retos de la sociedad actual. Doy una afectuosa bienvenida a los participantes en el Jubileo del Mundo del Trabajo, a la Confederación Italiana de Profesionales Libres, a la Sociedad Cooperativa de Dalo de Como, en el norte de Italia, a la Asociación Brindisi y las calles antiguas. Queridos hermanos, queridos amigos, el trabajo debe ser una fuente de esperanza y de vida que permita expresar la creatividad del individuo y su capacidad de hacer el bien. Por lo tanto, deseo un compromiso colectivo por parte de las instituciones y de la sociedad civil para crear oportunidades de empleo válidas que ofrezcan estabilidad y dignidad, asegurando sobre todo a los jóvenes la realización de sus sueños y la contribución al bien común. Saluto i partecipanti al Giubileo delle rievocazioni storiche. Saludo a los participantes en el Jubileo de las Recreaciones Históricas Italianas. Esortando a considerare come i grandi valori Les exhorto a considerar cómo los grandes valores de la fe cristiana son la base de la cultura, del arte y de la tradición civil y religiosa de la nación. Saludo también a los representantes de los centros italianos de métodos naturales, a los fieles de Canaro, Cupello, Florencia y Viterbo. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati y agli sposi novelli. Por último, mi pensamiento va a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. A todos les deseo de corazón que regresen a sus hogares, reconfortados por esta experiencia jubilar y revitalizados en el deseo de seguir el Evangelio y dar testimonio de él con valentía. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre, León XIV. Y hemos llegado al final de esta audiencia jubilar en la que el Papa León XIV ha reflexionado sobre la figura del beato Isidoro Bacangia, patrono de los laicos del Congo en África. León XIV nos ha recordado que esperar es testimoniar. Cuando damos testimonio de la vida nueva, aumenta la luz incluso entre las dificultades. También ha dicho que esperar es testimoniar que la tierra puede realmente parecerse al cielo. Y este, ha dicho, es el mensaje del jubileo. Un jubileo que se encuentra ya en la recta final. Estamos ya en el mes de noviembre y concluirá el próximo mes de diciembre. Recordamos que este fin de semana se está celebrando el Jubileo de los Trabajadores, que lo ha recordado el Papa, que debía celebrarse del 1 al 4 de mayo de este año pasado, pero lamentablemente debido a la partida del Santo Padre Francisco fue cancelado. Tras las numerosas peticiones recibidas, el dicasterio decidió dedicar de nuevo una jornada jubilar al mundo del trabajo y el día elegido fue precisamente hoy, 8 de noviembre. También les recuerdo que hoy se está llevando a cabo la peregrinación jubilar de las reivindicaciones históricas italianas, que también las ha saludado el Papa León XIV. Por eso vemos en las imágenes que hay muchos fieles que están vestidos con trajes medievales en la plaza. Las reivindicaciones históricas italianas son los movimientos que buscaron la unificación nacional allá para mediados del siglo XIX. Y nosotros nos despedimos para todos. Un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo.